Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Quisiera hablarles en este día, hermanos, sobre el propósito de la iglesia local, pero no el propósito en un sentido de una prédica. Que esto bien se puede predicar y eso hay mucho que enseñar sobre ello, pero más que nada del punto de vista de un misionero, del punto de vista de un pastor. ¿Cuál es el propósito de una iglesia local? Yo soy un campeón en el sentido de que lo predico, lo enseño cada vez que puedo, pero soy un campeón por la causa de una buena constitución, un buen pacto y una buena acta doctrinal. Estas son cosas que muchas iglesias de hoy en día ya no tienen. Yo te reto. Yo sé que algunos no me lo van a aceptar, pero yo te reto y toma mi reto, demuéstrame que estoy equivocado. Yo estoy seguro que un 80 a 90% de los hermanos que llegan a escuchar este mensaje, esta grabación, si usted va con su pastor, va a su iglesia y usted dice, enséñeme una copia de la constitución de nuestra iglesia. Si es que la tiene el pastor, o la tiene la secretaria, o está ahí guardado, si es que la tienen, está anticuado, ya no se ha leído, casi nadie en la iglesia la tiene, nadie la ha visto, la ha leído, y en muchos de los casos la iglesia no está siguiendo según las reglas de esa constitución. Misma cosa podemos decir de una lista de membresía, misma cosa podemos decir de un pacto, el pacto de una iglesia local, y misma cosa podemos decir de una acta doctrinal. Hermanos, hay un gran mal entre nuestras iglesias bautistas y esto pasa mucho, especialmente dentro de nuestro pueblo latino. Nuestras iglesias en el mundo hispano, hemos abierto muchas iglesias a través de los años, misioneros han salido y han plantado iglesias y yo nunca he entendido, hermano, por qué una iglesia manda a un misionero. Esa iglesia tiene una constitución, tiene una acta doctrinal, tiene organización, tiene juntas de negocio, tienen informes financieros, tienen una acta de doctrina, tienen un pacto y mandan a un misionero, un representante de su iglesia para abrir una iglesia en Perú, en México, en Brasil, en Argentina, en Salvador, en Panamá, en Guatemala y lo mandan a otra parte del mundo, hablando ahorita de Latinoamérica en particular, y pues ya estando ahí el misionero abre una iglesia. Y él abre un ministerio. Pero hermano, lo triste es que ese hermano que viene de una iglesia organizada, que viene de una iglesia con orden y constitución y acta doctrinal y todo lo demás, llega al campo, establece un ministerio, abre una iglesia bajo la indicación y la autoridad de su iglesia enviadora, como debe de ser. Si no lo hace así, no está haciendo lo bíblico. Pero viene enviado por una iglesia para abrir una iglesia. Hermano, misioneros no dan a luz iglesias. Iglesias locales dan a luz iglesias. Agencias misioneras no dan a luz iglesias. Esto, mi hermano, yo espero que usted lo pueda entender. Esto es muy importante. Algunos dirán que el hermano Mateo es enemigo de las agencias misioneras. Bueno, así como que enemigo no. Pero sí soy enemigo de muchas de las filosofías y las ideas que vienen de las agencias misioneras. Creo que hemos hecho más daño que bien en muchos de los casos. Pero hay la idea que agencias misioneras abren iglesias. Misioneros abren iglesias. Campamentos o institutos o graduados abren iglesias. No, mi hermano. Iglesias dan a luz iglesias. Misiones salen de iglesias. Esas iglesias crecen, maduran, se independizan. Y ya como una iglesia local, dan a luz otra iglesia. Iglesias producen iglesias. Misioneros no producen iglesias. Iglesias reproducen misioneros y los envían a plantar iglesias y bajo esa iglesia y sus misioneros se abren más iglesias. Pero no es el misionero haciendo la reproducción, es la iglesia local. Hermanos, aquí en Aruba hemos por la gracia de Dios abierto la iglesia bautista Berea y tenemos dos misiones, Lighthouse Baptist Church y la iglesia bautista Nueva Esperanza en San Nicolás. Iglesia Bautista Berea no nació de Mateo, no nació de nadie más, no nació de Camino al Cielo para los que somos de Berea, no nació de Good News Baptist Church para los que recuerdan esa parte de la historia. Esta iglesia nació
de First Baptist Church de Wayland, Missouri. Nuestra iglesia enviadora nos autorizó, nos respaldó, nos apoyaron económicamente y en oraciones, moralmente, emocionalmente y en todos los sentidos. Y cuando el día llegó que nosotros firmamos una constitución y nos organizamos como iglesia, haciendo un pacto como miembros cristianos bautistas de la Iglesia Bautista Berea aquí en Aruba, fue un 2018 en el mes de marzo. Nosotros tomamos esa decisión, firmamos ese pacto y nos organizamos como iglesia. Y en ese día nuestra iglesia madre vino y su presencia y cortó las alas. Y dijeron, Dios les bendiga. Ahora son una iglesia independiente. Y nosotros como una iglesia independiente, ahora hemos abierto también 2 iglesias, 2 visiones. Un día yo creo que Lighthouse Baptist Church será independiente. Un día yo quiero pensar que New Hope va a tener la fuerza y su propio pastor y va a ser independiente. Y ya no serán misiones, serán iglesias. Hermanos, pero no es la obra del misionero o el pastor que reproduce iglesias. Es la iglesia local la que está reproduciendo iglesias. Hermano, no puedo enfatizar ese punto demasiado. Porque hay muchos misioneros y hay muchos institutos que están enseñando lo contrario. Hay muchos misioneros que venimos entendiendo cómo funciona una iglesia local, pero luego vamos al campo misionero y abrimos iglesias y lo abrimos sin organización, sin formación, sin liderazgo, sin membresía, sin juntas de negocio, sin constitución, sin acta doctrinal, sin lista de membresía activa, sin disciplina. Y uno dice, ¿qué estamos haciendo? Venimos de iglesias organizadas, establecemos iglesias bajo nuestra iglesia local como debe de ser, pero luego no las organizamos. Yo le reto a muchos de mis hermanas y hermanos que me escuchan en este audio. Vaya usted a su iglesia y pregunte si tienen un acta doctrinal. Pregunten si tienen una constitución. Pregunten si hay una lista de membresía activa donde se quita y se ponen nombres los que son miembros reales de la iglesia. Y la realidad es de que la gran mayoría, el 80-90% de los que me escuchan tendrán que regresar con la realidad. Nuestra iglesia no está organizada con constitución, con acta doctrinal, con pacto. No hay lista activa de membresía. ¿Quién sabe quiénes son los miembros? Eso es el pastor y solo el pastor. ¿Y por qué son miembros? Porque él dice. ¿Por qué no son miembros? Porque él dice. ¿Por qué son miembros? Porque dan dinero. Y hermano, y esas no son razones válidas bíblicas para poder decir quién es un miembro o no. Y hay mucho que hablar del valor de una constitución, una acta gubernamental que ayuda a gobernar y a dirigir una iglesia local. Siempre a base de la palabra de Dios no se puede violar ese principio para nada. Siempre, hermano, recordando la importancia de una acta doctrinal. ¿Qué cree una iglesia? Una iglesia, hermano, debería de poder responder esa pregunta con algún tipo de documento. ¿Qué cree esta iglesia? ¿Cuál es la posición oficial? ¿O acaso la doctrina de la iglesia cambia cada vez que entra un pastor nuevo? Entonces, ¿es la doctrina de la iglesia o es la doctrina del pastor? Yo conozco iglesias que cuando entra un pastor nuevo, radicalmente todo cambia. Radicalmente la doctrina es otra. Y uno dice, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es de que la iglesia no tiene una doctrina estipulada. Ellos creen lo que creen, pero por el pastor. Y si el pastor cambia, cambian lo que creen. Y eso es altamente peligroso, hermanos. Eso es altamente peligroso. Y yo te invito a de que como iglesia y como miembro de una iglesia local, luches por tener orden dentro de tu iglesia. Si eres pastor o si vas a ser pastor, hermano, debe haber actas gubernamentales en su iglesia. Yo no estoy hablando de registro del gobierno, eso es punto y aparte. Si te registras o no te registras, dependiendo de tu país y cómo es tu sistema en tu país y tu gobierno, ese es otro tema. Yo estoy hablando de actas internas que ayudan a gobernar la iglesia local y los asuntos. El pastor cae en pecado, ¿qué se hace? Un diácono cae en pecado, ¿qué se hace? Un hermano llega y quiere ser miembro, ¿qué se hace? Una hermana cae en adulterio en la iglesia, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, hermano o hermana, en momentos de pecado, en momentos de reproducción, una misión? ¿Cómo se abre una misión? ¿Cómo se maneja una misión? ¿Qué es una misión teóricamente ante la iglesia? Se ordena a un pastor, se mandan jóvenes a estudiar. ¿Dónde los mandan a estudiar? ¿Qué proceso tienen para mandar alumnos y hombres que quieren servir a Dios dentro de la iglesia local?
cómo se eligen diáconos, cómo se junta una junta de negocios, cómo se maneja una junta de negocios, cómo se disciplina a un hermano que ha entrado en pecado y, más importante que la disciplina, cómo se restituye a una persona que ha sido disciplinado por su pecado. Hermano, todas estas son preguntas bastante importantes y muchas iglesias son divididas o quebrantadas cuando estos momentos críticos llegan y la iglesia no tiene determinado ningún tipo de organización. Ahora, hay otros casos donde la iglesia tiene un pacto, tiene un acta doctrinal, tiene una constitución. Hay una lista de membresía activa, sí lo tienen, pero nadie lo sabe. Nadie lo ve, nadie lo ha leído, nadie lo ha vuelto a mirar. No hay una copia de la constitución en cada casa. No hay uno puesto en la iglesia dispuesto para que la gente lo vea y lo lea. No hay una exposición ante la iglesia sobre las doctrinas y las verdades que se manejan. Y hermanos, los que somos misioneros y pastores o los que estamos en algún tipo de liderazgo en la iglesia, tenemos que entender el valor y la importancia de una constitución, de un acta doctrinal, de un pacto, de una lista de membresía. Esto es importante. Yo soy campeón de este punto. Yo lo he visto funcionar y he visto muchas iglesias destruidas por no tener organización. Ahora, no me malentienda. En ningún momento se pone ningún documento por encima de la Biblia. Al contrario, cada detalle, cada cosa que se pide, que se enseña o se insiste en una constitución, en una acta doctrinal o en un pacto de la iglesia debe ser respaldado por Biblia, versículos dentro de su contexto, no solo un versículo, sino amplios versículos y pasajes, y donde es aplicado dentro del contexto de las Escrituras. Dirigido por el Espíritu de Dios, bajo la dirección de Dios Padre, bajo la bendición y los ojos y la dirección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, bajo el acuerdo de una membresía, bajo el liderazgo de un buen pastor y, si lo hay, buenos diáconos, pero que siempre sea biblicista, pero que haya cosas escritas y destacadas. Dentro de nuestra iglesia, aquí le voy a enseñar, yo sé que muchos no la alcanzan a ver, la luz no ayuda y también lo que es el reflejo de la luz, pero aquí tengo yo una hoja que viene de nuestra constitución. Y esta hoja, hermanos, es el capítulo 2. El primero es ahora sí una declaración de qué es la iglesia, pero el capítulo 2, hermanos, es intitulado El propósito de la iglesia. Y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cosas en esta lista que nosotros tenemos en nuestra iglesia como la declaración, como la afirmación de por qué existe una iglesia local y, en particular, por qué existe la Iglesia Bautista Berea. ¿Para qué existe? Bueno, se los quiero dar. No te los voy a predicar en sentido de prédica con versículos y con ejemplos y ilustraciones, pero tómelo como un momento, un tiempo de enseñanza, y espero pueda escuchar y recibir un poquito de esto y ser retado. Y si usted es miembro de una iglesia, piense, ¿estoy yo cumpliendo con el propósito de la iglesia local? ¿Mi iglesia local está cumpliendo con el propósito de la iglesia local? Todo esto lo hemos sacado de la palabra de Dios. Y todo esto también lo ponemos con motivos legales. Por ejemplo, más adelante habla de que nuestra iglesia existe con propósito de establecimiento de escuelas. ¿Nosotros tenemos escuelas? No. ¿Nosotros pensamos en este momento abrir una escuela? Tampoco. Pero si algún día lo elegimos hacer, nosotros podemos apuntar a nuestra acta y decir, ya dice, ya está escrito, que uno de los propósitos de nuestra iglesia, si lo elegimos hacer, es abrir escuelas. Entonces el gobierno nunca nos puede decir es que ustedes están haciendo algo que nunca destacaron. No, al contrario, aquí dice lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Entonces se los voy a leer, hermano. La presente iglesia se establece con el objetivo de, número 1, glorificar a Dios predicando y enseñando la palabra de Dios con el fin de preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Hermanos, primer propósito de la iglesia local es glorificar a nuestro Dios, específicamente a través de la prédica y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que el pueblo de Dios crezca, madure y ellos puedan hacer la obra del ministerio. Número 2. El segundo propósito de la iglesia local es evangelizar a los inconversos utilizando todos los medios apropiados y establecidos en la palabra de Dios.
Usted dice, pero es que esto funciona para arrimar a la gente. Bueno, pero si no es bíblico y si no es propio, no lo queremos usar. Pero si hay maneras, si hay formas que son apropiadas y que son bíblicas y se pueden utilizar dentro del parámetro, dentro del círculo y el contexto de la palabra de Dios, adelante. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino y se nos dio para que tuviéramos poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nos dice claramente que nosotros debemos de ir y evangelizar, llevar el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones. ¿Qué debemos de hacer? Ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizar a esos discípulos, enseñar a esos discípulos y ahora sí podemos decir con ellos congregarnos y reproducirnos, porque esa es la idea. Hasta que yo regrese, hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo, esta reproducción se debe de ir mirando. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia tiene muchos propósitos, pero uno de ellos es evangelizar. Uno de ellos es decirle al mundo que Cristo es la única esperanza. Nuestra iglesia vive con ese propósito en mente. Por eso apoyamos misioneros. Por eso hacemos actividades de club de niños en la calle. Por eso hacemos eventos como el del domingo, el Día de la Madre. Y tuvimos tremendo grupo de mamás y muchas de ellas visitas para predicarles el evangelio. Por eso se abren misiones aquí localmente y en otras partes. Por eso queremos ir a Santa Marta en enero para ayudar con unas escuelitas de verano y un alcance a gente que nunca han escuchado. Hermanos, nuestro anhelo y nuestro deseo es ahora sí evangelizar a aquellos que no conocen la palabra. Evangelizar a aquellos que nunca han escuchado. Es un propósito de la iglesia local. Número 3. Otro propósito de la iglesia local es mantener reuniones regulares de culto religioso para la adoración, la oración, la enseñanza y el compañerismo cristiano. Hermano, un propósito de la iglesia local es con regularidad reunirse, juntarse como iglesia y poder tener adoración a Dios, oración en comunión, enseñanza a la palabra y compañerismo cristiano. Número 4. La iglesia local existe para administrar las ordenanzas establecidas en la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas ordenanzas que vimos hace unos días con los distintivos bautistas? Bueno, hay 2. Lo que es el bautismo del creyente después de ser salvo y lo que es, número 2, la cena del Señor. Estas son las 2 ordenanzas que Dios nos ha dado. No hay 7 sacramentos, no hay 7 ordenanzas, no hay 4, ni 3, ni 5, ni 6. Vemos 2 en la palabra de Dios. Unos dirán, no, pero el matrimonio es una ordenanza. No, Dios nunca ordenó que te tienes que casar. Al contrario, dice Pablo, que si eres soltero y te puedes quedar soltero y servir a Dios sin caer en pecado, adelante, dale, porque así piensas únicamente en servir a Dios. Amén, eso es importante. Hermanos, las ordenanzas que vemos en la palabra de Dios, según Mateo 28, 19, según Lucas 22, hermanos, encontramos lo que es el bautismo del creyente después de haber creído y la instalación de la cena del Señor por el Señor Jesucristo, repetido por Pablo en 1 Corintios capítulo 11. La enseñanza de tomar el pan, de tomar el jugo o el vino y poder recordar la muerte y la sangre, la carne y la sangre de Cristo Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección, que por ello yo soy salvo, por ello yo tengo a Cristo, por ello yo hoy puedo tener la victoria sobre el enemigo, porque Cristo murió por mí y resucitó. Y yo recuerdo y anuncio y predico el evangelio de Cristo Jesús cada vez que hago la cena del Señor. Y esto, mi hermano, ahora sí es una de las razones por las que nos congregamos. Hay cristianos que me dicen, no, yo soy cristiano. Ah, qué bien. ¿A qué iglesia vas? No, pues a ninguna. Yo aquí en mi casita. Y hermanos, olvidan que un creyente no puede estipular, no puede defender, no puede valorar realmente la vida del cristiano aparte de la iglesia local. No me malentienda, no estoy diciendo que no eres salvo si no estás en una iglesia local. Pero yo estoy hablando de la vida del cristiano. Mire, si en la iglesia local usted no puede pasar por bautismo, ¿te vas a bautizar tú solo? Esa fue una ordenanza dada a la iglesia local, a los discípulos, a los creyentes. ¿Vas a celebrar la cena del Señor ahí solito en tu casa? Esto no es así. Es juntos como iglesia. Es una ordenanza dada a la iglesia local. ¿Cómo vas a usar tus dones? ¿Ahí tú solito vas a edificarte en el espejo? No, tus dones fueron dados para edificar a la iglesia local. Y los dones del resto de la iglesia fueron dados para edificarte a ti. Necesitas la iglesia local.
El compañerismo, el calor que da el cristianismo en conjunto, hermano, esto viene por estar juntos en una iglesia local. ¿Qué tan importante, hermanos, es la asistencia? Y vemos que la iglesia existe para poder administrar estas ordenanzas. Número 5. La iglesia existe con el propósito de mantener pura la doctrina, defendiéndola contra la invasión de toda herejía y movimiento contrario a la palabra de Dios. Podríamos ir a Judas versículo 3, o podríamos ir también, hermano, a pasajes de la Escritura como 2 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, que nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Judas nos recuerda y 2 de Pedro nos recuerda que hay que luchar en contra de los falsos profetas. Hay que luchar en contra de aquellos que están atacando la verdad de Dios. Hay que luchar en contra de aquellos que están envenenando la palabra de Dios, torciendo y reescribiendo la palabra de Dios. Hay que ir en contra de aquellos falsos profetas. Y yo no estoy diciendo ir en contra como los musulmanes con una bomba o con un machete o explotar algo. No, nada de eso, hermanos. Yo estoy hablando de ir en contra de ellos con la verdad, ir en contra de la falsedad con la Biblia en la mano y decir, las Escrituras dicen, la antorcha de la verdad la levanto en alto y la antorcha va a vertir luz sobre la oscuridad. Pero yo tengo que saber cómo predicar, tengo que saber qué versículos dar, tengo que conocer mi Biblia para poder con la Biblia enseñar lo que esa persona está necesitando. La palabra de Dios, hermanos, se nos ha dado para poderla conocer, para poderla vivir. Y la iglesia local es el lugar donde lo damos a conocer, donde lo vivimos también, donde lo reproducimos en la vida de otros. La iglesia tiene el deber, hermanos, de mantener una pura y sana doctrina. Somos columna y somos baluarte de la verdad. Los enemigos vienen, están invadiendo. Los enemigos están llegando con sus falsas enseñanzas y sus falsas ideas. Y la iglesia cristiana se queda callada. La iglesia cristiana se muerde la lengua. La iglesia cristiana prefiere moverse con la música y decir, no importa que sea una pastora que no es bíblico, no importa de que el hombre hable en lenguas, que es la misma frase hablada 1000 veces y no tiene ni lógica, no importa que me estén quitando el dinero, no importa que me estén engañando, no importa que el pastor esté en adulterio, no importa que la esposa del pastor ni venga al servicio, no importa que los hijos del pastor estén en pecado, no importa que sea un show lo que está en la iglesia, no importa, yo aquí cierro los ojos, levanto las manos, estoy metido en el movimiento, estoy feliz de la vida y no importa la verdad. Qué triste realidad. Qué horrible realidad se está viviendo en tantas iglesias. Qué tan importante, hermano. Es decir, abre tus ojos, abre tu corazón, abre tus oídos, escucha lo que se está predicando. Defiende la verdad de la palabra de Dios. Es que el pastor empezó a enseñar falsedad. ¿Quién tiene el deber de levantarse y decir, pastor, lo que has dicho no es correcto? Es la iglesia local, hermano. El pastor no puede errar y maltorcer la iglesia en una dirección y la iglesia se queda, bueno, pues es que si el pastor lo dijo, ¿ya qué? ¿Cuántos cristianos han dicho, me voy de la iglesia porque el pastor está mal y yo mejor me largo? Lo que le estás dando el lugar, le estás regalando el edificio, le estás regalando a la gente inocente que no sabe más. Deberías pararte y con carácter, con la Biblia en la mano, con amor y paciencia y dominio propio, con buenas actitudes y una buena dirección del Espíritu Santo y un corazón lleno de la palabra de Dios, tú deberías poder enfrentar esa falsedad y ayudar a purgar tu iglesia de la falsedad. Porque mira, si ese pastor es hombre de Dios, el momento que tú lo enfrentes con la Biblia, él va a corregirse. Él va a ser como Apolos, que Aquila y Priscila lo enderezaron en lo que hacía falta. Va a ser un hombre de carácter que va a decir, wow, yo no sabía eso. Yo no me había percatado que había dicho algo falso. Yo no había entendido que había predicado una falsa doctrina. Perdónenme, iglesia, estoy aprendiendo. Yo no quiero caer en esto. No, ¿saben qué? Oren por mí, vamos para adelante. Si es un hombre de Dios, se va a arrepentir, va a cambiar, va a hacer lo necesario y hasta te va a agradecer que tú tuviste el valor de hablar con él. Tuviste el valor para enderezar lo faltante. Si él no se deja enderezar, si está lleno de orgullo, si está lleno de falsedad, si no reconoce la falta de doctrina, entonces pueda que ni si cristiano es, pueda que ni siervo de Dios es,
O pueda que sí es siervo de Dios, pero está tan lleno con su orgullo y su soberbia, está tan lleno de su pecado y tan cegado que no puede ver lo que debe de ver, no puede ver la importancia de la sana doctrina. Y ahí sí la iglesia tiene que tomar cartas. Hermanos, es el deber de la iglesia defender doctrina, mantener puro la palabra de Dios. Vamos al número 6. La iglesia local existe para mantener y promover un testimonio digno de una iglesia de Jesucristo. Mantener un compañerismo cristiano entre la iglesia local es de la misma fe y práctica. Existimos, hermanos, para poder promover un testimonio limpio en la sociedad. Existimos para poder abrazar a otras iglesias locales y decir, vamos a juntarnos, vamos a luchar juntos. Ojo, que sean iglesias bíblicas. Iglesias cristianas basadas en la palabra de Dios con buena y sana doctrina. Porque si tú abrazas cualquier iglesia, pueda que esté entrando pecado. Tú abrazas así cualquier iglesia, pueda que esté entrando falsa doctrina. Ten mucho cuidado a quién abrazas. Ten mucho cuidado con qué iglesias te unes. Pero es importante, muy importante, que entendamos la importancia, hermano, el énfasis de promover ese testimonio y cuidar esa unión. Eso es parte del deber de la iglesia local. Número 7, 8. Establecer centros de educación cristiana para promover la preparación de personas que quieran servir al Señor, especialmente los que son llamados al ministerio. La iglesia local tiene el deber de preparar a sus siervos. La iglesia local tiene el deber de preparar a hombres y a mujeres que quieran servir a Dios. Si usted tiene un instituto, no tiene, eso no importa, pero debe haber algún tipo de preparación para aquellos que quieran servir a Dios. Y esto va con el próximo. Otro propósito de la iglesia local podrá ser el establecimiento de escuelas cristianas para educar de forma secular, de acuerdo a las leyes, principios y programas educativos establecidos en la ley federal de nuestra educación pública. Y que no sean contrarios a la palabra de Dios. O sea, que vamos a respetar las leyes de nuestro país, vamos a respetar las leyes de enseñanza y la educación pública, pero lo vamos a hacer a base de la palabra de Dios. En vez de enseñar que venimos del chango, venimos del Gran Bang o venimos de la evolución, vamos a enseñar lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 y 2, venimos de Dios. En vez de enseñar las ideas del transgender, o en vez de enseñar que un hombre puede ser mujer o que una mujer puede ser hombre o un hombre puede identificarse como un animal, en vez de enseñar estas barbaridades que no tienen ninguna base en la palabra de Dios ni en la lógica tienen lugar, en vez de aceptar esas cosas vamos a decir no, vamos a educar a nuestros hijos y vamos a hacerlo de la forma correcta, vamos a hacerlo con la palabra de Dios como nuestra base. La iglesia local existe para poder también hacer centros educativos. La iglesia local, próximo hermanos, existe, número 9, para promover programas juveniles, campamentos y retiros espirituales. Asimismo, poder tener obras sociales como orfanatorios, hospitales, clínicas de beneficio y cualquier otro tipo de programa que sea útil para lograr los propósitos antes establecidos. La iglesia local tiene el permiso, tiene la bendición, tiene la libertad para tener actividades con jóvenes, tener campamentos, tener retiros, poder tener un lugar como un hospital, una clínica, un centro de rehabilitación, tener un lugar donde se pueda trabajar con huérfanos, poder trabajar con enfermos, poder trabajar con gente necesitada. La iglesia tiene la libertad, en nuestro caso, de abrir estas cosas porque lo hemos estipulado. Uno de los propósitos de nuestra iglesia es hacer esto. Número 10. Otro propósito de la iglesia local es representar a toda clase de asociaciones nacionales y extranjeras que tengan un objetivo o una actividad relacionada directa o indirectamente con el objetivo de la iglesia. O sea que si nosotros queremos abrir una agencia misionera, si nosotros queremos abrir una entidad, una organización dentro de nuestra iglesia, lo podemos hacer bajo la dirección de la palabra de Dios y nuestra iglesia local. Número 11. La iglesia local existe para celebrar todos los actos, convenios o contratos necesarios para poder lograr los fines de la iglesia. Y en general podemos realizar las actividades anexas que están en relación directa o indirecta con el objeto social de esta iglesia. Hermanos, la iglesia tiene la oportunidad de construir, de comprar, de adquirir, de avanzar, hermano, de poder tener convenios, contratos para poder hacer lo necesario para cumplir con los fines de la iglesia local. La iglesia local, hermano, ¿qué propósito tiene? Ahora hay más cosas que uno podría agregar. Esta lista de ninguna manera es perfecta.
ninguna manera es exhaustible o inexhaustible. Hermano, esta lista podría crecer. Pero nosotros como iglesia hemos puesto estas 11 cosas y hemos dicho, estas son cosas que nosotros creemos que la iglesia local debe hacer. Y si elegimos hacer cualquiera de estas cosas, como le dije, nosotros no tenemos escuela. Si elegimos abrir una escuela, estamos dentro de nuestro parámetro, dentro de nuestro círculo legal. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hemos estipulado, lo hemos declarado y ante el gobierno mismo hay una declaración de nuestro propósito. ¿Qué propósito tiene tu iglesia? Hermano, hermana, pastor, usted que está en el ministerio, yo te invito. Tómate el tiempo. Habla con tu iglesia, habla con el liderazgo del ministerio en el que estás. ¿Hay algún tipo de declaración de para qué existes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, si no, pues nunca es demasiado tarde poder aprender y decir, lo voy a empezar a hacer. Yo te invito que si estás en una posición donde tú puedes cambiar alguna de estas cosas, hazlo, hermano. Brinca. Si tú eres un diácono y puedes hablar con tu pastor y promover esas cosas, hazlo, hermano. Ten sabiduría. Sé una persona que sea la punta de la lanza para iniciar algo correcto en tu iglesia local. Que Dios nos ayude a todos a poder tener una iglesia organizada. Y un propósito de la iglesia local, un acta declarando los propósitos de la iglesia local, nos ayuda. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.